Por todo, hermano. Yo cada vez estoy más agradecido al Señor por su misericordia, porque Él nos sigue sosteniendo, hermano. Hoy nos toca hablar, continuando en lo que es Primera de Timoteo, como ponerse un cuchillo en la garganta, más o menos sería para mí, y que es difícil. Y vamos entrando en el tema del pastorado, hermano. Las instrucciones que el apóstol Pablo continúa dando a su hijo amado Timoteo y el Espíritu Santo, obviamente, a cada uno de nosotros. Y el título que le puse a este sermón, que no voy a abarcar todo, a duras penas creo que terminaré el primer versículo, es el corazón del pastor. ¿Cuál es el corazón que tiene que tener un pastor, el cual Dios llama? Y el apóstol Pablo dice que en cuanto a la introducción, cuando le pide, 1 de Timoteo capítulo 3, usted tiene del 1 al 7, que eso es el desglose que vamos a estar estudiando. Creo yo terminaremos la próxima semana hasta el versículo 7. Y ahí usted puede ver los requisitos, pero déjeme darle el contexto. El trabajo que Pablo le pide, que le ruega a Timoteo, es de corregir, de corrección en la iglesia de Éfeso. Y este era el motivo por el cual tenía que quedarse Timoteo en Éfeso, porque tenía que corregir la deficiencia en la que había entrado a la iglesia. La iglesia había entrado en una confusión, en una deficiencia, no estaban luciendo la luz de Cristo, no estaban permeando el carácter de Cristo causado por las falsas enseñanzas, los falsos movimientos. Y ahora, dentro de esta corrección que Pablo hace o actúa y lo que le comunica a Timoteo, ¿sí? Según lo que observamos en el capítulo 1, que ya estudiamos, verso 20, es que cuando Pablo, como muestra de autoridad apostólica dada por Dios mismo, entrega a algunos en manos de Satanás para que no blasfemen el nombre del Señor. Porque recuerde que usted está puesto en este mundo para testificar de Cristo, ¿sí? Y si hay algo que hiere el corazón de Dios, es cuando nos convertimos en enemigos de la cruz, que por causa de nuestro mal testimonio o nuestra mala vida, ¿sí? Diciendo que somos cristianos, practicamos lo que Dios aborrece o odia, y de esa manera obstaculizamos el buen ejemplo para los demás, para los de afuera. Y ese era básicamente el meollo de este asunto. Estos ancianos o pastores o líderes que se habían desviado de la verdad, esos líderes religiosos que se habían apartado de la verdad, habían ocasionado que la iglesia ya no viva la pureza del evangelio, sino que a través de sus falsas enseñanzas habían plantado ahora en la iglesia de Éfeso una falsa semilla, y con ella habían traído un mal fruto. Habían traído peleas, habían traído disensiones, discusiones, chismes, cuentos, alborotos, pasiones desordenadas que estaban surgiendo en ciertas personas de la congregación de Éfeso. Y con todo esto, en lugar que la iglesia sea luz, como les menciono, para evidenciar cómo Dios desea mostrar a los de afuera la nueva humanidad que Él está formando, ¿sí? Para que los gentiles puedan observar a un genuino cristiano, la gente sin Cristo vea esa buena conducta y la anhele, la desee, ¿sí? La desee imitar por ese buen carácter de un buen cristiano, y que ese estilo de vida ahora sea puro, y por esta buena conducta glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de que usted está en este mundo como cristiano salvado es de que a través de ver su carácter, ver a Cristo en usted reflejado, el mundo glorifique a Cristo, y ese es el propósito. Y lo que habían hecho estos falsos maestros, esa falsa enseñanza, falsos pastores, pues habían hecho lo contrario. Pues estaba la iglesia de Éfeso a punto de la vergüenza, y de la calumnia de los de afuera, que ni tanto era calumnia, porque se estaba evidenciando que dentro de la iglesia de Éfeso había un desorden terrible. Y Pablo le ruega a Timoteo: hijo mío, Timoteo, te ruego, corrige eso. Eso es lo que le dice él: corrígelo, por favor.
Y estas son las instrucciones que te dejo para que logres tener un manual de cómo corregir. Este manual que tenemos en Timoteo nos ayuda a poder vivir una vida plena en Cristo. Y Pablo da los lineamientos para que el cristiano sepa cómo conducirse. Desde el pastor hasta el más insignificante, si es que hubiese insignificante cristiano, por muy pequeño, que él a sus propios ojos se vea. Literalmente, quien estaba entremetiéndose en la iglesia, mi querido hermano, ya no era Dios, sino que el mismo Satanás se había introducido a través de estos falsos maestros en la iglesia. Mire lo que dice Santiago, y quiero que me acompañe. Vamos a leer mucho la Biblia. Santiago capítulo 3, verso 14 al 16. Si no lo tiene, yo se lo leo. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestros corazones, o sea, hay disputas entre ustedes, amargura, no jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, reconoce que hay en ti algo que te está estorbando, porque esta sabiduría, la que tú crees que tiene, no desciende de lo alto de Dios, sino que es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, donde hay conflicto, donde hay pelea, donde hay discusión, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y quien siembra toda obra perversa es el mismo Satanás. Porque recuerde que Dios es paz, Dios es Dios de paz y no de confusión, como dice 1 Corintios 14:33. Y cuando habla que Dios es Dios de paz y no de confusión, significa que en una casa, en una familia, en una iglesia, debe de reinar la armonía, hay orden, y donde falta esto, Dios no puede estar en ese lugar. Y esto es igual en tu hogar, esto es igual en tu trabajo, y esto es igual también en la iglesia. Donde hay amarguras, problemas, disensiones, Satanás ha metido las narices ahí. ¿Y cuál es la solución? Que la iglesia o usted o su familia deben de arrepentirse de lo que están haciendo, permitir que Satanás está gobernando, arrepentirse, rechazar sus pecados, renunciarlos, confesarlos a Dios y reconciliarse una vez más. Una iglesia donde hay problemas fuertes, donde hay adulterios, promiscuidad sexual, peleas, envidia. Hace rato Dios se fue de esa iglesia, no está ahí. Porque Dios no puede dividirse. Donde hay este tipo de inconvenientes, Satanás es el que está gobernando y ha colocado una fachada externa de religiosidad nada más en la persona o en la comunidad que está diciendo que es iglesia, pero que realmente no lo es por sus hechos. Y esta es la razón por la cual Pablo deja a Timoteo y le dice: Pablo a Timoteo, corrige, hijo mío, disciplina, separa esos malos elementos, vuelve a instruir a esta iglesia para que no le sea quitado el candelero de su lugar, el cual Apocalipsis lo dice. Aquel Señor que se pasea en medio de los candeleros, y Él dice: no sea que se ha quitado el candelero tuyo del medio. ¿Cuántas iglesias hace rato el candelero Dios lo quitó? Dios no está ahí. Y qué increíble cómo la carne hace parecer o engaña a la gente diciendo a través de sus acciones o de sus buenas obras, creyendo que Dios está ahí. No, Dios no está ahí. Dios ya quitó su candelero de ese lugar. Y esa fue la advertencia que Dios le da a la iglesia de Éfeso, que unos pocos años más tarde sencillamente se habían apartado del primer amor. Ya Dios no estaba ahí. Todo lo que hacían era ficticio, todo lo que hacían era farisaico, todo lo que hacían era de hipocresía nada más. Y creían ellos que lo hacían para Dios. Timoteo, en contraste, por ejemplo, con Tito, no es dejado en Éfeso para nombrar ancianos o pastores, porque ya en Éfeso había ancianos y pastores. Pablo deja a Timoteo para que corrija y separe esos malos instructores de la falsedad. Por eso es que Pablo deja ahora los requisitos que presentan un marcado contraste con lo que el resto de la carta de Timoteo dice del verdadero carácter, del verdadero hombre de Dios y no de los falsos. Los requisitos que ustedes tienen reflejan el carácter del corazón del pastor, y todo aquel que se conduce contrario a estos requisitos o le falta mucho o nunca Dios lo llamó y está haciendo una labor que Dios nunca le puso, y tarde que temprano va a salir a la luz.
pueden pasar muchos años, puede pasar una iglesia llena, pero el carácter que refleja este hombre y que es contrario a los requisitos está mostrando este hombre no fue llamado por Dios. Y Timoteo era encargado de supervisar y hablar para que los ancianos vivan a la altura de este oficio, es decir, según estas normas. Para que, como dice el verso 7 del capítulo de Timoteo, de 1 Timoteo, verso 7, los líderes modelen, reflejen el carácter, la conducta cristiana, tanto a los de adentro de la iglesia como para los de afuera, para que a su vez los de adentro y los de afuera den buen testimonio de Dios y de los líderes, y así evitar que caiga la iglesia y el nombre del Señor en descrédito y en lazo del diablo. Por eso es que esto es importante. Y cuando habla Pablo a propósito pone el diablo, porque el diablo engaña, se mete, te trastorna, te engaña para después acusarte. Y su nombre significa el acusador. Él te engaña, te miente, te enseña una falsedad. Y una vez que cometiste lo que él quiso, después, ahí está tu hijo, Señor. ¿Ya viste? No que era santo, no que era esto. Por eso la palabra diablo significa calumniador o el que divide. O sea que por su causa la obra de Dios muchas veces es calumniada. Y eso es lo que Pablo trata de decirle a la iglesia de Éfeso a través de la carta a Timoteo. Pero debo de hacerle, antes de entrar a los requisitos, muchas aclaraciones. Y mi ánimo, mi amado hermano, delante de Dios, no es hacer leña del árbol caído. Cuán difícil, cuán rigurosos son estos requisitos, y Dios me libre y me ayude de poder cumplir esto hasta el final de mis días. Debo decir primeramente que según la Biblia, y usted puede ir sacando conclusiones a través de esto, donde usted haya estado o donde usted puede ver una iglesia. Según la Biblia, una iglesia bíblica, una iglesia que es de Dios, una iglesia que practica la pureza, no debe tener un solo pastor en la iglesia. Porque la Biblia me habla de pluralidad de pastores. Una iglesia bíblica debe practicar pluralidad de pastores. Debe haber más de un pastor. La razón es sencilla, porque este hombre de Dios también necesita ser pastoreado. Y esto no es nuevo del Nuevo Testamento, esto es desde el Antiguo Testamento. Cuando usted ve en Éxodo capítulo 18, que quiero invitarlo a leer, el mismo Moisés estaba pasando momentos difíciles, y Moisés, al pasar esos momentos difíciles, ya no sabía qué hacer, se estaba desgastando, se estaba matando, se estaba tribulando, estaba cargado su corazón, y tuvo que venir una sugerencia de alguien sabio, maduro en el liderazgo, y decirle lo que tenía que hacer. Pero cuando usted ve un lugar donde son egoístas y solamente quieren ser la autoridad de todo, corre de ese lugar, porque ese tipo se convirtió en un dictador. Mira el verso, capítulo 18, verso 17. Entonces, el suegro de Moisés le dice a Moisés, porque Moisés estaba desde la mañanita hasta la noche sentado, que todo el mundo venía con las quejas, los problemas y las situaciones, y él aconsejando desde la mañana hasta la noche. Pobre Moisés. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dice, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. O sea, tú sé intercesor como un sacerdote. Y enseña a ellos, al pueblo, las ordenanzas, a los jueces que va a coger, a los otros líderes y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10.
¿Y qué harán ellos? Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo el asunto pequeño. Y despedido Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Usted puede ver que como la Biblia desde un inicio, cuando hay liderazgo, Dios da principios ya para que la gente lo pueda tomar. Y este concepto de tener más de un pastor en una iglesia para Pablo nunca fue nuevo. El apóstol Pablo, lugar donde iba, oraba, ayunaba y dejaba pastores en esa iglesia. Cuando esto ocurre, que uno solo está al cargo, él se agota y su ministerio será ineficiente, como le estaba ocurriendo también a Moisés. Dios provee una solución colectiva. La respuesta de Dios no fue de darle más fuerzas a Moisés, porque ahí está la oración egoísta. Señor, dame más fuerza, dame más sabiduría, dame más para yo hacerlo todo, Señor, porque yo soy el todólogo en la iglesia. No. La respuesta de Dios a la solución que tenía que darse colectiva no fue darle más fuerza a Moisés para que hiciera él solo todo, sino que le indicó que delegara y compartiera la carga a un equipo de ancianos. Y el espíritu que estaba sobre Moisés fue puesto también sobre ellos para que pudieran ayudar y llevar el peso del pueblo. Esa es sabiduría de Dios. Usted cree, incluso puede decir, uy, ese pastor es sabio, ese pastor es esto aquí, mira cómo hace lo de aquí, se encarga lo de acá. No, ese es un egoísta. Pero hay gente ciega que los alaba. Dice, oye, el pastor es lo máximo. ¿A quién estás alabando? A ese hombre que es pecador como tú. Alaba a Cristo. No hay sabiduría de Dios ahí. La sabiduría de Dios es colocar a más hombres llenos de su espíritu para que puedan ministrar la obra de Dios. Porque mientras más somos, más eficientes seremos en la obra. Miren Números capítulo 11, verso 14 al 30. Número 11, verso 14 al 30. Moisés estaba hasta la coronilla de que el pueblo de Dios todos los días le reclamaba y algo pasaba. ¿Y qué pasa, Moisés? Que Dios es real, no es real, etcétera, etcétera. Moisés ya estaba hasta el colapso. Y dice el verso 14. No puedo, le dice a Dios, yo solo soportar a todo este pueblo que me has pesado en demasía. Es demasiado pueblo, Señor. Y si así lo haces tú conmigo, Dios, que me pones esa carga tan pesada, lo que está diciendo, te ruego que me des la muerte. Prefiero morir, ya no soporto, Dios. Si he hallado gracia ante tus ojos, Señor, y que yo no vea mi mal, por favor, ayúdame. La oración de Moisés, verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Es Dios ahora que le da la aplicación del consejo del suegro que estaba dándole en Éxodo. Que tú sabes, le dice Moisés, que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ellos ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo, pero el pueblo dirás que se santifiquen para el día de mañana. Dios le dice, toma 70 ancianos que tú sabes que son hombres de Dios y yo los pondré contigo para que lleven la carga del pueblo. Verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y lo hizo estar alrededor del tabernáculo.
Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, de Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron, o sea, empezaron a hablar palabras de Dios. Verso 26, y habían quedado en el campamento 2 varones de los 70 del grupo, sí, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos de los que estaban seleccionados, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impide eso los que prediquen. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos. Moisés le dice: ¿tienes celo de mí? Tú no sabes el anhelo de mi corazón, que quiero que todos los de la iglesia sean maduros, que todos sean sabios, que todos sean gente capacitada para que todos podamos ayudar a la carga, a la obra de Dios. Ese es el deseo de un buen líder. No celoso, no quiero, es que se me llevan, después la gente se me va. Es que si no me ven a mí nomás, no hay nada ahí. No, tienen que verme solo a mí. No. Pablo dijo: imítenme a mí. Sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque yo imito a Cristo. Esa es la razón por la cual un líder está. Y este modelo, mi querido hermano, se traslada a la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Y en lugar de un solo líder, la Biblia consistentemente muestra las iglesias locales siendo lideradas por una pluralidad de ancianos y de pastores. Usted lo puede ver en Hechos 14, 23. Uno solo ejemplo voy a tomar de muchísimos que hay, y usted va a observar lo que ocurre cuando Pablo deja una iglesia ya constituida, por decirlo de alguna manera. Este es el primer viaje misionero de Pablo, y en el verso 23 dice: y constituyeron ¿cuántos ancianos? Constituyeron ancianos, uno solo, plural, ancianos en cada ¿qué? Cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada iglesia, ayunando, habían constituidos ancianos. Hay algunos hombres que tienen iglesias, pastores, que se las dan de sabido. No quieren competencia, si es que podría llamarse competencia, que no debería de ser así. Y llama a hombres adultos, son ancianos. Yo estoy sobre usted, yo soy el pastor, ustedes son los ancianos. Ya vamos a ver que el anciano es un pastor. El obispo es un pastor. Y también aparece la palabra pastor. Y las tres son cualidades de un pastor. Y mire, este modelo de liderazgo compartido ofrece, hermano, muchísimos beneficios. Sabiduría compartida para empezar. La toma de decisiones más equilibrada y más sabia. No dice Proverbios, dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero no, la toma él solo. Y él cree que lo mejor, y la iglesia dice: ¿pero por qué hizo eso? Porque él se cree el sabio. Responsabilidad mutua. Los líderes se rinden cuenta entre sí. Pueden contarse sus problemas, pueden contarse su carga, y él va a orar por mí, yo orar por ellos también. O sea, hay sabiduría en todo esto. Hay protección de la congregación. ¿Por qué? Porque se evita la concentración de poder en una sola persona. Si nos está en el estado que tenemos como gobierno, la división de poderes está. Ejecutivo, ¿cuál más? Legislativo, ¿y cuál más? Y judicial. Pero no, imagínese uno solo, como los dictadores de ciertos países. Esto es sabiduría de Dios. Esto es el plan de Dios. No nace por un capricho, es así o sí. Porque la iglesia y la bendición de Dios se multiplicará en la congregación. Alivia también la carga. Se distribuye la responsabilidad pastoral, evitando el agotamiento. Otra razón por la cual debe haber más de un pastor es por la corrupción que podría tomarlo a este hombre
que se cree intocable. No toques al ungido de Jehová. ¿Quién te dijo que tú tenías autoridad de venir a reclamarme algo? Tú no sabes quién soy yo soy el ungido de Jehová. Así te dicen y te amenazan y te amedrentan. Tú no puedes tocarme porque yo soy el ungido de Jehová. Aleluya. Y el aleluya lo hacen como para que teme, cuidado. La razón es porque no puede haber esto más que pluralidad de pastores, es por la corrupción que podría tomarlo, porque se vuelven dictadores, se vuelven prepotentes, los únicos que pueden decidir qué hacer y qué no hacer en la iglesia, los únicos que tienen la razón, el resto está equivocado y nadie puede gobernar la iglesia sino solo yo. A decir alguna palabra nadie puede decirla porque solo yo soy el autorizado. Usted se calla, eso es lo que dicen. Porque lo que hacen enseguida es denigrar a aquel que está en contra de lo que él está haciendo, y esto ha ocurrido muchísimas veces. Y enseguida, ¿qué es lo que dicen? Hermano, les voy a recomendar que no le encontrar al hermano que lo bote de la iglesia. Y no da las razones. Y empieza el engaño y la mentira. Se llevó ovejas. Se rebeló contra el pastor. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuidado, a usted también le va a pasar lo mismo. Eso es lo que están diciendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipulación y amenaza. Mire lo que ocurrió como un ejemplo en Tercera de Juan, capítulo 1, porque hay un solo capítulo. Tercera de Juan. ¿Dónde está Juan? Me va a decir, hermano. Vaya, búsquelo. Tercera de Juan está antes de Apocalipsis, antes de Judas. Tercera de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10. El apóstol Juan había formado una iglesia y uno de los líderes se había apoderado de la iglesia y no dejaba entrar a ninguno que venía a enseñar. Él era todo. Él era el todólogo y les prohibía a la iglesia que hablen con los hermanos. Y miren lo que dice: yo he escrito a la iglesia, hablando Juan, pero Diótrefes, que es el líder, al cual le gusta tener el primer lugar, y este es el problema, orgullo, quieren tener el primer lugar en todo. Hay una fiesta, la mejor presa para el pastor. Hay una fiesta de aniversario, el mejor regalo para el pastor. Perdón, lo he visto tantas veces, hermano, y el pueblo es culpable. No, estoy para el pastor, es intocable. No, pues. Verso 10. Por esta causa, si yo fuere allá donde estaba Diótrefes, la iglesia, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe, o sea, es el todo ahí, y los expulsa de la iglesia. ¿Ocurre o no ocurre hoy eso? Y hermano, por muy pequeña que sea la iglesia, la Biblia por muchos pasajes habla la pluralidad de pastores, por muy pequeña que sea la iglesia, que debe haber más de uno. Usted ya tiene el ejemplo de Hechos 14:23, puede tener Tito 1:5, Primera de Timoteo 4:14, Santiago 5:14, Primera de Pedro 5:1. Anote esos pasajes o vea o póngale el repeat de la grabación. Hay un patrón consistentemente en todos estos versículos, hermano, unificado, que es consistente, que la iglesia tiene ancianos, o sea, pastores, gobernando la iglesia y cuidándola. Pero su gobernar no es opresivo, no es manipulador, sino el gobernar es siendo ejemplo en todo, de manera voluntaria, nunca forzadamente. Yo quiero que la iglesia crezca, pero yo sé que tengo que dar ejemplo en todo. Y tengo muchas cosas que decirles después del culto a ustedes, hermanos. Traje el látigo también. No. Y aquí vamos a aclarar que la palabra obispos, ancianos y pastores son sinónimos y no son diferentes niveles de autoridad como en muchas iglesias las han querido utilizar, sino más bien diferentes aspectos o enfoque de un solo rol. La palabra anciano, del griego presbíteros, este término se enfoca en la madurez
y dignidad del líder sugiere una persona con experiencia y sabiduría, digna de respeto, que ejerce el gobierno de la iglesia. Su función principal es guiar, tomar buenas decisiones. Cuando habla de ancianos es porque un hombre es sabio, y velar por el bienestar espiritual de la congregación como un consejo de liderazgo. El apóstol Pedro se pone en esa categoría en la primera carta, capítulo 5, acompáñeme un poquito atrás, más acá a la izquierda de su Biblia, en cuanto a Juan, tercera de Juan que tenía, capítulo 5, verso 1 y 2, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, los pastores que están entre ustedes, yo pastor también con ellos. Ustedes tenían la palabra ancianos, ¿verdad? Primera de Pedro 5, 1 y 2. Yo pastor también con ustedes, lo que está diciendo, ¿sí? Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y diré ahí, no por fuerza. Si lo haces por fuerza, retírate del ministerio. Eso no es para ti. Es que lo hago porque estoy obligado, es que Dios me dijo que lo haga. No, no es por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, y de esto hay muchísimos. Hay muchos que entran al ministerio porque dice, la oveja da lana y las trasquilamos. Así dice. Toda ovejita da lana. Léase pues Ezequiel, lea Jeremías, cómo Dios le hace el reclamo a los pastores y les dice, aúllen como perros, porque el día del juicio para ustedes, que se apacentaron a sí mismos, vendrá sobre ustedes. ¿Creen que se van a salvar a estos que le sacan si es un tigre que va a la iglesia, hasta las rayas se le llevan? Y se le llevan todo. Y si va a la cebra, todas las rayas, y dicen, no, es que he sido caballo. Nos equivocamos, no. Y dice el apóstol Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ¿qué? Ánimo pronto, no como teniendo señorío, no es que yo soy el gobernador de aquí, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Otra vez dice, ejemplo de la grey en todo. Eso es lo que es un anciano, un hombre sabio que toma buenas decisiones para dirigir la iglesia, para bendecir la iglesia. Obispo, de la palabra episcopos, este nombre se traduce como supervisor o inspector y se centra en la función de supervisor, de supervisión y de cuidado. Él anda observando, esta hermanita me está cojeando, este hermanito lo veo más delgado, que está enfermo, hermano. Así, va a la casa, hermano, y hermano, y la olla no está parada, ¿qué pasó? No iba a comer, hermanos, acá no hay que comer, hermanos, por favor contribuyamos. Entonces está así, vea, viendo, supervisor. Imagínense que uno solo haga todo eso. Me quedo virolo, hermano. Y se centra en la función de supervisar. El obispo tiene la responsabilidad de proteger a la iglesia de falsas doctrinas. Él está pendiente, qué doctrina se está dando, qué movimiento se está dando por ahí, y que no infecte a la iglesia, sino que a través de la predicación alerta a la iglesia para que no caiga en la misma situación de otras iglesias. Por eso es un supervisor. Administra los asuntos de la comunidad y se asegura de que se mantenga la integridad y la pureza de la fe. Eso es lo que hace un obispo y es lo que tenemos en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2. A los obispos le dice el apóstol Pablo. Otros han cambiado de obispo. A los avispados, porque se creen avispados. Y la palabra pastor, que aparece solamente una vez, este término poimen en el griego, se refiere a la naturaleza del trabajo que realiza el líder, que es el de apacentar el rebaño. El pastor tiene la tarea de alimentar a la congregación con la palabra de Dios, no con su palabra, no con lo que él cree, con la palabra de Dios, cuidar de las necesidades de las ovejas, de los creyentes, protegerlas del peligro espiritual y guiarles al camino de la fe. Eso hace el pastor. Y si ponemos esos tres títulos, que es de la misma persona, qué duro que sería. Uno chullo.
Esto bajo ningún concepto, mi querido hermano, de lo que estamos describiendo, significa que los pastores somos perfectos y que nunca vamos a pecar o fallar. El hecho de que seamos líderes en la iglesia no significa que seamos perfectos o que no pequemos. ¿Sabe lo que somos? Hermanos maduros en la fe, nada más. Hemos alcanzado una cierta madurez. Eso es todo lo que hemos alcanzado. ¿Obra nuestra? No. Misericordia del Señor. Nada más. La Biblia enseña claramente que todos los seres humanos somos pecadores. Romanos 3:23. Y que nadie está libre de pecar y cometer errores. Y si decimos lo contrario, que yo estoy libre, exento de pecar, porque algunos dicen, no, yo no peco, yo soy el pastor, solo ustedes pueden fallar. No, también fallamos. Y si decimos eso, entonces estamos en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, el apóstol Juan mismo dice en su primera carta, hijitos, a los nacidos de nuevo, a los cristianos, pastor o no pastor, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si han pecado, abogado tienen para con el Padre. Él los puede perdonar y restaurarlo. O sea, los pastores no somos de fierro. También miramos. También tenemos un corazoncito de mi lado izquierdo. Nos duele. Nos sentimos cansados, etc. Esto significa, mi querido hermano, que deben ser personas de buena reputación, lo que implica para ser pastor. Una persona de buena reputación que viven con integridad y que no tiene un estilo de vida que se caracteriza por el pecado. Esos somos los pastores. A pesar de la posición que Dios nos ha dado, estos líderes también luchan, también cometemos errores y necesitamos el perdón de Dios y de los demás, al igual que cualquier otro creyente. Usted ofende o a usted lo ofende y usted quiere que reciba el perdón, yo también lo necesito porque sigo siendo humano. La autoridad del pastor y su rol provienen no de su perfección, porque no somos perfectos, sino que la autoridad proviene de la gracia de Dios, de la fidelidad de Dios y del llamado que Dios nos hizo a servir. De eso proviene nuestra autoridad. Ahora, ni los pastores ya establecidos, ¿sí? Ni la iglesia, querido hermano, elige pastores. Ni los pastores establecidos, o sea, yo no elijo pastor. Usted no elige pastor, mi querido hermano. El modelo bíblico es que la iglesia, basado en los requisitos que vamos a hablar, no voy a terminarlo hoy, a los requisitos que voy a hablar ahora, reconoce y confirma a la persona que Dios ya ha llamado previamente y la ha capacitado y la ha preparado para esta función. Tal como pasó en Número, ya esos ancianos no es que Dios de la noche a la mañana los pasó a los 70, los hizo rápido, no, ya estos mostraban virtudes. Por eso Dios le dice a Moisés, a los que tú conoces, que son ancianos, esos van a ser. Tú ya sabes, tú ya empiezas a ver, tú ya empiezas a mirarlo con otros ojos. No, dice, este hermano me parece que tiene un llamado. Este hermano cuando predica me llena el corazón. Este hermano cuando va a mi casa me aconseja perfectamente, me saca de las dudas, etc. O sea, empezamos a ver que Dios está mostrándonos ya hombres que Él eligió. Nosotros no elegimos, solo reconocemos y confirmamos lo que Dios ya ha hecho en la iglesia. Dios elige y Dios llama. La vocación para el ministerio pastoral, hermano, es un llamado divino, no humano. Es que vino un apóstol, hermano, y le dijo al hermano de 3 añitos de convertido, tú vas a ser el pastor aquí, vente para acá. ¡Qué sorpresa! No, hermano, es Dios el que elige y Dios es el que llama y la iglesia lo reconoce. Punto. Observa nada más. Efesios 4:11, mire lo que dice Efesios 4:11. Estoy yendo despacito, hermano, porque yo necesito que a usted se le grabe todo lo que estoy diciendo y que el Espíritu de Dios le tome en su corazón y lo grabe esto. Y mire lo que dice, hablando de Dios, lo que Él hace. Él mismo, 4:11, Efesios 4:11, Él mismo, o sea, Cristo Jesús,
el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Estos dos ministerios ya no existen más. Fueron los apóstoles los únicos, el último, el apóstol Pedro como un abortivo. Ya profetas no hay más, sino ahora se nos dice profetas los que predicamos. Pablo, perdón. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Pastores y maestros no son separados, es uno solo. Otra manera de reconocer a un pastor es que es un buen maestro de la Biblia. Yo no comparto, hermano, y como Reina Valera le dice, la I en el griego no está suspendido, es pastor maestro. Es un solo ministerio. Si alguien es pastor, entonces explíqueme la Biblia. Muéstreme la Biblia, enséñeme la Biblia. Pero es que no, tengo el hermanito que es maestro, venga acá. Claro, pues que él coge los diezmitos, se lleva acá vaca, y el otro sáquese el aire y predica acá. No, señor. El pastor es maestro y sabe explicar la Escritura. No hay un llamado de pastor sin ser maestro de la Escritura. Dios es quien otorga los dones y la pasión a una persona para que apaciente y enseñe a su pueblo. Esto es un asunto de pasión. Hay un fuego interno que no te deja callarte. Es que tú no te ves en nada más haciendo, sino si tú no ves que te pones a predicar o tienes una iglesia a lo que te mueres. Sientes que te mueres si no abres la obra que Dios te está llamando. La iniciativa siempre viene de Dios. Por eso la iglesia debe tener muy claro que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Los pastores son regalos de Dios para la grey, para la congregación. ¿Entiende? Y yo sé que muchos de ustedes han querido devolver el regalo. No sé si aquí, pero en algún otro lugar quisieron devolverme que ese regalo. Devuelvo, Señor, ese regalo. La iglesia reconoce y confirma el llamado. La congregación, en un proceso de discernimiento y de mucha oración y de muchos ayunos, examina la vida y el carácter de la persona para asegurarse de que cumple con todas las cualificaciones bíblicas. Eso lo dice 1 Timoteo 3 y Tito 1. O sea, la iglesia ora, ayuna, está meditando, observa la escritura y observa la vida de este hombre. Este es. ¿Entiende? Pero no caiga como en las iglesias. Es que el hermano me cae bien. Es que el hermano quiero que sea líder porque es el que me invita a comer después del culto. Es que es el que está pendiente con mi cumpleaños. No, hermano. Es muy serio todo esto. No es por conveniencia. O lo hacemos a la manera de Dios o todo se va al tacho de la basura. Si su vida y su carácter y sus dones de esta persona son una evidencia visible del llamado de Dios, entonces la iglesia lo reconoce y lo aparta para el ministerio. Vuelvo a repetirle, no son perfectos, pero cumple con muchas cualificaciones. Un buen ejemplo de este modelo, usted lo va a ver en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles, había como una multitud de más de 5,000 personas, 6,000, quizás 15,000, 20,000 dicen los eruditos, porque habían mujeres y niños también de la congregación. Y estaban discutiendo porque los judíos no estaban atendiendo a los griegos. ¿Y qué es lo que dicen los apóstoles? Nosotros no podemos encargarnos de las mesas. Nosotros no podemos dejar de orar y de estudiar, escudriñar la escritura para ir a atender. ¿A qué? Ustedes. Escojan dentro de vosotros hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de amor, llenos de compasión, personas capacitadas. Ustedes los conocen, ustedes los escogen, de acuerdo a los términos bíblicos. Es lo que le dice el apóstol Pedro como vocero de los apóstoles a la congregación de Jerusalén. Donde los apóstoles instruyen a la congregación a buscar entre ellos hombres llenos del Espíritu y de sabiduría para luego ser confirmados y apartados por los líderes. Y escúcheme, esa observación, esos lineamientos
Gracias a Dios, nunca se equivocaron con los que escogieron. Dentro de esto salía en primer lugar Esteban, muchacho lleno del Señor. La comunidad participa, escuche, activamente en reconocer a aquellos que ya mostraban las cualidades necesarias. Y si no se ve, si usted no ve aquí hombres con estas cualidades, hay que orar a Dios para que Él mande obreros. Jesús dice en Mateo 9:38, orad al Señor de la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oremos por eso. Y les comparto esa carga, hermano. Oremos porque Dios levante de aquí hombres de Dios o envíe hombres verdaderamente de Dios. Amén. En resumen, mi querido hermano, la iglesia no crea al líder, por si acaso, pero sí tiene la responsabilidad crucial de discernir y validar que la persona ha sido genuinamente llamada por Dios. O sea que, amado hermano, usted como iglesia va a darle cuenta a Dios de a quién deja subir al púlpito. Usted es responsable de quién va a estar acá arriba. ¿Está entendiendo? Ahora, una vez aclarado esto, ahora sí pasaremos a los requisitos. Y debo decir, mi querido hermano, que un verdadero pastor llamado por Dios, su vida privada es el fundamento en su vida pública. Un verdadero pastor llamado por Dios, su vida privada es el fundamento para una vida pública. ¿Por qué? Porque a diferencia de cualquier otra profesión, cualquiera sea usted profesor, ingeniero, arquitecto, doctor, cardiólogo, lo que usted quiera, sí, cualquier profesión que no les interesa a la gente, quien sean de puertas para adentro, sí, en su vida privada, sino que solo sea un buen profesional. Por ejemplo, si voy a un buen mecánico, no me interesa cómo esté viviendo, con quién esté viviendo, me interesa que me arregle mi carro. La Biblia dice lo contrario, que el hombre de esta profesión, el pastor, su fundamento es la vida privada. Esta profesión a la cual él llama lo privado es tan o más importante que lo público. Es que yo no quiero que vayan a mi casa, porque si van a mi casa, mi esposa va a decirle que yo la golpeo, la insulto, etc. Cuando a mí me hicieron la investigación, hermano, con todo respeto, sin compromiso, de algunos, solo a mí me investigaron. El único pato. Por secreto habían llamado a unos vecinos que se congregaban en la misma iglesia. ¿Qué tal el hermano Israel? Ah, no, hermano, sí, buen testimonio. Había tenido otra persona en la misma etapa por allá. ¿Usted conoce al hermano Israel? Ah, no, sí, una persona, la gente lo respeta mucho, etc. Después llamaron a mi esposa. ¿Y qué tal su esposo? Bueno, la verdad es que es un hombre de Dios. Ahí yo le decía, más te vale. No, mentira, no estuve yo ahí. Sí, a mis hijos también, etcétera, etcétera. Porque lo privado es el fundamento para exhibirlo afuera. Porque el que no sabe cuidar, gobernar, guiar su propia casa, ¿cómo cuidará y gobernará la iglesia del Señor? Lo privado es lo más importante, mi querido hermano, en esto. Porque por más que tenga dones, y este es el problema, por más que cualquier habilidad tenga o cualidad que esta persona tiene, para Dios no es tan importante el carácter ni los dones. Para Dios no es tan importante las cualidades o la habilidad, sino que para Dios es importante, más importante pesa para Dios el carácter. Y usted sabe que hay muchos hombres que tienen unas destrezas tremendas, habilidades de oratoria, etcétera, etcétera, pero en su carácter han perdido todo. ¿Cuántos ministerios, cuántos ministros han caído por falta de carácter, mi hermano? Han tenido todo para ser buenos ministros de Dios. Tienen oratoria, tienen inteligencia, capacidad, pero al no tener carácter compatible con los dones, han tirado todo al piso. Es que cuando él habla, me ministra a mí. Y lo ve después coqueteando a la hermanita. Y él es casado. Y lo ve después insultando con el tendero porque no le dio el vuelto. Y lo ve que al chofer,
¡Uy, el pastor! El carácter, mi hermano, es tanto más importante que los mismos dones. Se dice de los pastores, hermano, que son vagos, que son mantenidos, que no hacen nada, pasan en su casa, etcétera, etcétera. Y en muchos de los casos, tienen razón. Pero no en todo. Pero esto obviamente por el mal testimonio que se ha dado en el mundo por causa de hombres que se han autollamado y tomaron este cargo que es un honor y un privilegio y una gran responsabilidad, pero lo han hecho sin el respaldo de Dios. Pero aclaro que la vida de un pastor no es de ser ocioso, es de una vida disciplinada, que para traerle esta pequeña enseñanza de apenas 2 versículos me ha tomado más de 20 horas estudiarlo. Y que si no me ocupo en esto, yo vendría y abriría aquí, domingo a domingo, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Ahórcate. El gran problema de que estas personas toman este cargo, estos que sí son ociosos, es por ignorancia, tanto del que asume este cargo como de aquellos que lo respaldan. La iglesia es culpable de colocarlos. Tantos escándalos que se registran por hombres que no han guardado su vida en Dios y ceden a las pasiones, que la iglesia es la que termina siendo afectada a la final. Ha pasado. Se han estado levantando una iglesia cuando ¡pum!, el pastor cayó en adulterio. Se llevó a la hermana de la pastora. Se fue con la hermanita. Nunca lo llamó el Señor, porque Dios al que llama lo sostiene. Y este hombre entiende que tiene que asumir su responsabilidad porque la pasión está puesta. Entonces dividiremos, hermanos, esta enseñanza en 3 partes. Estos pasajes van a estar del 1 al 7 de Timoteo en 3 partes. Y vamos a tratar de ver la primera parte, el carácter del pastor. ¿Cuál debe ser el carácter del pastor? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 3. Dice, también debes saber, me equivoqué, esa es la segunda. Primera de Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El primer punto que nosotros vamos a ver es que el corazón del pastor o el pastor debe tener un buen carácter en Dios. Cuando dice el apóstol Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, lo que dice la palabra fiel o el dicho fiel, es lo que está diciendo Pablo, es que eso tiene un uso especial en las cartas. Por ejemplo, cuando usted ve en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser dada, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Pablo dice palabra fiel, está diciéndole a la congregación, escuchen con atención, porque lo que voy a decir es tan verdad que cualquier cosa que es una verdad contundente. Se refiere a una declaración o a una enseñanza que es completamente verdadera, digna de confianza y merece ser aceptada por todos. Cuando dice Pablo, palabra fiel, escuchen, porque esta enseñanza es digna de ser aceptada por todos. Y es una especie de fórmula que Pablo utilizaba para enfatizar la veracidad y la importancia de la declaración que le sigue. Es como si estuviera diciendo, lo que les voy a decir a continuación es una verdad fundamental, profunda, y no hay duda al respecto. Si nos equivocamos en esto, dice Pablo, fracasamos en todo. Por eso dice, escuchen esto. Pablo la utiliza para introducir esa palabra fiel, para introducir las cualidades necesarias para el liderazgo, estableciendo que el deseo de este servicio es en sí mismo un anhelo noble. ¿Por qué? Porque dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra griega que aparece de anhelo, si alguno anhela obispado, denota un fuerte y genuino deseo, una inclinación profunda, un anhelo de alcanzar algo, y puede decir por su propia cuenta o por mi propia experiencia, puedo decir que este anhelo, hermano, de pastorear, de hacer la voluntad de Dios, es cada día mayor.
a medida que pasa el tiempo. Y la persona no se ve en nada más en un futuro solamente haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a los demás, porque es un deseo que Dios se lo ha colocado y que lo empuja a esto. No tiene otra cosa que hacer. Por eso Pablo dice, palabra fiel, el que anhela, primero que nada, el hombre de Dios tiene que tener una pasión por hacer las cosas. ¿Por cuántos años yo no quise abrir una obra? Y yo decía, yo quiero abrir. Y sentía la necesidad. No, es que tú no quieres. Por aquí, no, es que tú no. Y esperé al Señor y oraba, esperaba. Señor, ¿cuándo, Señor? Yo, ¿cuándo? Y así estaba. Era un deseo desbordante. Era una pasión profunda que había, amado hermano. Y era incontrolable la situación. Era incontrolable. Y hermano, y ese anhelo está empujando. No es un error querer servir, no es un error anhelar, liderar en la casa de Dios. De hecho, es un deseo noble y sagrado, dice el apóstol Pablo. De hecho, esto es algo similar a lo que el apóstol Pedro dice, que el que quiere, el que pastoree, no lo haga de mala gana. Porque hay muchos pastores que yo conozco. Es que Dios que me puso en esto, pues. La iglesia que me eligió, porque yo no quería. Hay otros que son orgullosos. Yo no quise. Ellos me pusieron. No, mi hermano, esto no es por fuerza. Hay un deseo profundo de Dios, profundo, que tú te mueres si no estás en ese lugar que Dios te está llamando. No te ves en nada más, tú no te ves en otra cosa que terminando tu vida haciendo la voluntad de Dios. Solo eso tú quieres hacer. Entonces, hermano, el hombre que ha sido de verdad llamado al ministerio se caracteriza tanto por una pasión interna que lo consume, como por una búsqueda de disciplina externa. No solamente es que está el anhelo, sino que él está forjando un carácter continuamente para cumplir este propósito. Está el anhelo, pero estoy que consagro más mi vida, estoy que me disciplino, estoy que oro, estoy que leo, estoy que estudio, estoy que aprendo, porque yo sé que en cualquier momento Dios me abrirá las puertas. Y eso ocurre. Para el ministerio no es la mejor opción. Este hombre que anhela el obispado no es la mejor opción. Es la única opción que él tiene. No hay más. Se vuelve inútil para otras cosas para volverse útil para la obra de Dios. No hay otra cosa que pueda hacer con su vida que lo puede satisfacer. Ese deseo lo consume. Lo hace o se muere. Ese es el deseo. Decía Hugh Latimer, un inglés, en el sermón del arador, decía, pero es el mismo apóstol Pablo que pone un equilibrio para no confundirnos, diciendo que el que anhela ser pastor, que es bueno, tiene que cumplir con requisitos divinamente inspirados, por supuesto. No solo el anhelo es suficiente, necesitamos ver ahora los requisitos, pero el anhelo empieza. Estos dos aspectos llevan a un equilibrio para disuadir a personas que desean entrar al ministerio por razones equivocadas. Por ejemplo, el que entra en el ministerio tiene que reconocer que su vida nunca más será igual. Nunca más. Ya no es que coge su maleta y se va cuando le da la gana. Ahora entiende que ahora hay otro que lo ciñe, el Señor, que ya no se gobierna él mismo. Que su vida será por completa de servicio a Dios y los demás. Que ser pastor no es un título honorífico, no es que yo quiero el título de pastorado para que me diga la gente pastor. No, no le interesa ese pastorado, ese título. Que el liderazgo en la iglesia no es un camino al poder o la fama, porque esa es otra. Otros bienes que, hermano, mira cuántos seguidores yo tengo con los sermones que yo doy. Mira cuántas personas. Mi iglesia está full a reventar. Mira cómo se llena. Y tú tienes un año, no apenas tienes 30, 40 personas. Así dice. O sea, ellos evalúan el ministerio por cuántas personas hay. Pero lo que no les dice es que todas ellas están engañadas porque Dios no lo llamó. Hay una vocación de servicio que es inherentemente noble y moralmente excelente. Otro hombre, dice Patrick Fairbairn, dice, la búsqueda que aquí se pretende debe ser la correcta, no la incitación de una ambición carnal, sino la aspiración de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios y que anhela ver a otros llegando a participar del regalo celestial. Ese es el anhelo, ver más personas como Cristo, que no es suficiente verme así transformado, haber experimentado la gracia. Quiero que la experimentes, que la vivas. Que no es el puesto lo que se busca,
el que es llamado, sino que es el trabajo en sí para formar el carácter de Cristo en las personas. Por eso dice el apóstol Pablo, el que anhela obispado buena cosa desea, pero no es suficiente. Y dice el apóstol Pablo, pero es necesario que el obispo, el que anhela, el que desea, sea primero que nada irreprensible. Primero que nada, sea irreprensible. ¿Cómo pastorear al pueblo de Dios? No es suficiente con el anhelo. El deseo se requiere mucho más en el deseo. Se requiere más que el anhelo, más que la necesidad, ya que el asunto no es solo de liderazgo, sino el ejemplo de una vida moral y espiritual en la persona. El primer requisito que Pablo coloca para disuadir es que el aspirante, sí, si tiene el anhelo, primero que nada entonces, seas irreprensible o sea intachable. Alguien que no puede ser sujetado es la palabra en el griego. Alguien que no puede ser arrestado, alguien que no tiene alguien que de qué acusarlo, alguien que esté limpio en su currículo, alguien que no le diga más que cosas de buen testimonio. Ese hombre es de Dios. Esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida, ya se lo dije. Lo que quiere decir es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos que lo excluyan de ser la norma más elevada de la conducta piadosa. Y tampoco debe darles a los enemigos de la iglesia razón alguna para que ataquen a su testimonio. Imagínense un hombre cristiano, se me ocurre, un hombre cristiano, que le dicen, venga al pastorado. Y alguien evangelizó a sus vecinos y los vecinos lo ven, ese es el pastor. Si todos los días le da golpe a las mujeres. Por eso necesita ser irreprochable, irreprensible. Porque los pastores deben de cuidarse y permanecer irreprensibles por varias razones. Escuche, ¿por qué debemos ser irreprochables y irreprensibles? Porque, número uno, somos el blanco favorito de Satanás. Y él atacará a los pastores con tentaciones más severas que a cualquier otro miembro de la iglesia. Ellos sentirán el embate de la batalla por estar en primera línea de la guerra. Y si el pastor llega a caer, esa caída tiene mayor potencial para hacer daño. Porque la gente se decepciona. Si el pastor cae, imagínense, los miembros dicen. Satanás sabe que cuando un pastor cae, el efecto en las ovejas es devastadora. Hay heridas en las ovejas porque el pastor, a quien tanto respetaba, los engañó, los decepcionó. Y muchos que no nacieron de nuevo se van al mundo por causa de la hipocresía de este hombre. El mayor conocimiento de la verdad de los líderes, hermanos, y la responsabilidad de vivirla traen un mayor castigo cuando pecan. Mejor es que no me hayas conocido, que conociéndome vivas como te da la gana. Hay más hipocresía en los pastores que en los de los demás. ¿Por qué? Porque predican contra los mismos pecados que están cometiendo. Hay más hipocresía. Y una vez, en una iglesia que me congregaba, hermano, llegué, todos me recibieron bonitos. Ahí está, aleluya, gloria a Dios. Un diácono de la alianza me recomienda al pastor, había sido amigo de él, amigo mío. Oye, el hermano Israel predica, ponlo. Me pone a predicar y todas las cuestiones. Oye, y el hombre empezó a mandarme mensajes porque la gente empezó a tener más simpatía con uno en los mensajes. Y el hombre no sabía cómo bajarme. Hermano, y empezó a mandarme mensajes nocivos. Hermano, 366 mensajes en un año. Nunca paró. Diciéndome, eres hipócrita, eres ladrón, eres lo de aquí. Yo callando. Yo ya no iba a la iglesia. Mi esposa seguía asistiendo a la iglesia. Y él me seguía hiriendo. Y un día me dice, ¿por qué no viene a la iglesia? Porque no quiero escuchar hipócritas. Y se lo dije delante de toda la grey. ¡Ay! La esposa, el hermano Israel hizo esto. Y después, pues, él había borrado los mensajes. La llamó a mi esposa, me van a confrontar. Y cuando le enseñamos los mensajes, este es su joven, su pastor, su esposo. ¿Qué hiciste? ¿Has provocado a ira? Le dijo la mujer, le gritó. Y yo lloraba, ya no aguantaba. ¿Y sabe lo que dijo? Es que quiso probarlo hasta ver cuándo aguantaba.
La hipocresía, hermano, en los pastores se revela más cuando está alguien en la silla. Por eso, hermano, estas razones, hermano, de deber de cuidarse y permanecer irreprensibles son estas razones, hermano. Y esta es la razón por la que los pastores necesitan de la gracia y el poder de Dios en forma más abundante debido a su mayor responsabilidad y notoriedad. Y necesitan abundante oración de la iglesia y cuidado de la iglesia. Hay una responsabilidad bilateral. La iglesia debe de orar por el pastor, estar atento con ellos y también empezar a ayudarle en lo que más pueda. Por esto se necesitan protegerse a sí mismos los pastores que se han escogido. Por eso se requiere más de un pastor. Debemos, para más tiempo en la palabra, tenemos que tener más tiempo en la palabra, en estudios más profundos. Tenemos que estar nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina, hermano. Por eso necesitamos encerrarnos en nuestras casas a orar, a leer y estudiar. No es por vago ni ocioso, es porque sabemos que si caemos, la gracia y la iglesia del Señor cae también. El salmista dijo en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí, dijo el salmista. El líder que Dios quiere escoger o que esté pastoreando debe de ser expuesto continuamente a la palabra de Dios. Hermano, yo conozco pastores, hermanos, que están en la iglesia barriendo, golpeando martillos, limpiando, haciendo aquí, hermano, y el mensaje, domingo, después el miércoles, no, tranquilo, no pasa nada. Y cuando, a las 6 de la tarde, ya tengo el mensaje. ¡Ay! Facundo, producto Facundo, rápido, automático, pum, lo puse en el microondas y ya estuvo. Copiaste. Porque para sacar un mensaje, hermano, son horas y horas. Y buen mensaje llevan, pero su carácter los delata. Su vida los delata. Porque un hombre que estudia la Escritura muestra el fruto por el Espíritu Santo. Puedes hablar bonito, puedes decir lo que quieras, puedes decir millones de cosas hermosas, pero tu carácter es el detonante de si estás o no estás en la presencia de Dios. Saque sus conclusiones, hermano. El líder de la iglesia debe ser un hombre de oración, de mucha oración, y ser responsable ante otros en compañerismo. Y la iglesia tiene un llamado a estar comprometido con la conservación del liderazgo piadoso, hermano. La iglesia es responsable también. La iglesia es responsable ante Dios de orar, de cuidar a sus pastores, a estos hombres de Dios en todas las formas bíblicas posibles. La iglesia es responsable de cuidarla. La iglesia debe de medir a los hombres por la norma irreprochable. Ahora es común, hermano, en las personas, y aquí con esto sí termino, porque siempre me dice, te dice que termina y no termina. 3 literales más y ya terminamos. Es común en las personas de las iglesias que se creen más buenas que Jesucristo. Y qué pecado terrible. Es común de hoy, de todos, perdonar al líder que peca con pecados que los descalifican. Como pecados morales, pecados sexuales. Cayó en adulterio y la iglesia es más buena que Jesucristo. Hay que perdonar. Dios nos perdonó. Mi tipo argentino, Dios te perdonó. A ver, pastor, aquí. ¿Sabe qué, pastor? 6 meses en disciplina y te volvemos acá. Dios lo perdona. Sí, Dios lo restaura con su hogar, pero nunca más puede ejercer el pastorado. Porque el requisito para ser pastor, primero que nada, es ser irreprochable. Iglesias enteras con esta mentalidad antibíblica. Me esfuerzo en el Señor porque en usted se desarrolla un pensamiento bíblico, una mente bíblica, para que sea crítico y no sea amén a todo. Que usted desarrolle un pensamiento y que sea crítico en todo, para que no digan que lo están manipulando o lo están sugestionando. No, que usted desarrolle esa mentalidad. Y esta gente tiene esa mente antibíblica, carente de una mente y pensamiento bíblico. Lo que han hecho es idearse sus propias disciplinas. Estos hombres han pecado, los han suspendido por meses y de inmediato los restaron al ministerio. Otra vez venga el pastor, aleluya. No puede volverlo. Y hermano, y lo digo delante de Dios con mucho miedo. Esto no quiere decir que la iglesia
no deba de perdonarlo, por supuesto, si falló. Así como Dios perdona todo pecado, deben de perdonarlo. Pero si alguien ha caído y hay reproches por todos lados, hay críticas, murmuraciones, y con testigos y con evidencia, esa persona queda descalificada al ministerio. La iglesia no puede bajar, escuche, la iglesia no puede bajar las normas que Dios nunca las ha bajado. Su palabra es fiel, genuina, verdadera y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. No hay negociación en eso. Por eso, la iglesia debe de escudriñar, saber y entender lo que Dios requiere para todos estos hombres de Dios. Bueno, verso 1. Yo quiero que se pongan de pie, mi hermano, y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias por tus misericordias, Señor. Cuán duro, Señor. Cuán difícil, Señor. Cuán insostenible, Señor, es para mí, Señor. Predicar esto que tampoco yo estoy libre, Señor. Y meditando en tu palabra, Señor, humanamente es imposible, Señor. No se puede hacer esta obra. Humanamente no hay capacidad para esto, Señor. Pero descanso en ti, Señor. En que tu palabra, dice el mismo apóstol Pablo, que nadie es soldado a sus propias expensas. Que el que me llamó me sostendrá. El que llamare a alguno de aquí entre nosotros en un futuro, también lo sostendrá. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por la permanencia del Espíritu Santo que nos guía a hacer tu voluntad. Mi ruego, Señor, te imploro, Jesús, cuídame. Y cuida a los hombres de Dios que tú llames, Señor. Y que tu iglesia tome seria esta responsabilidad de orar por los líderes, Señor. Y que contribuyan, Señor, en hacer tu obra, Padre. Quita toda venda, Señor, por tu palabra, Jesús, que hayamos traído de otros lugares, Señor. Y que tu palabra sea la que enmarque, Señor, a estos hombres que tú has de levantar en este lugar. Y que el beneficio que es en la iglesia, Señor, lo podamos disfrutar todos, Dios. Porque el príncipe de los pastores gobierna esta casa. Tú, mi Señor Jesús. Gobiérnanos, Señor. Pastoréanos, Padre amado. Tú, Señor. Porque ¿quién soy yo, Señor? No somos nada, Dios. Ayúdanos. Ten misericordia, Jesús. Ten piedad, Dios. Edifica tu pueblo, Jesús. Tu pueblo te necesita, Señor. Te necesitamos, Señor. Si Jehová no edificare la casa, Señor, de más estamos los edificadores, Señor. Si tú no edificas esta casa, Señor, somos metal que suena y nada más, Señor. Ayúdanos, Jesús. Oro por mi familia, Señor. Oro por mi esposa. Oro por mis hijos, Señor. Tú no me llamaste solo, Señor. Al llamarme a mí, los llamaste a ellos también.
a soportar la carga. A abstenerse de muchas cosas, Dios, por el llamado, Dios mío. Produce en ellos el querer y el hacer, Señor. Ayúdalos, Dios. Que el enemigo no dañe los corazones, Señor. Y ayúdame a producir el carácter de Cristo, Señor. Que sea ejemplo en todo, te lo pido, Señor. Guárdame, Señor. Ten misericordia, Jesús. Ayúdame a amar a tu iglesia, Señor. Ayúdame a amar a mis hermanos, Señor. Todo es para ti, Señor, en esta obra. Levanta y edifica tu iglesia, Señor. Te lo pido, Señor. Levante un clamor, levante una oración. Y pidámosle, aprovechando este momento, Señor, envía obreros a este lugar. Padre mío, levanta obreros, Señor. Levanta obreros, levanta hombres que te amen. Levanta hombres que tomen, Señor, la posta. Levanta hombres, Dios, que digan: aquí estoy, Señor. Levanta hombres irreprensibles, Señor, que produzcan el carácter de Cristo, Señor, en los demás. Yo sé que esta obra es tuya, Señor. Por eso te ruego, levanta hombres, Dios, Padre, que tú has llamado, Señor Jesús. Y edifica tu iglesia, Señor. Que tu iglesia sea prosperada, que tu iglesia sea bendecida, que tu iglesia, Señor, sea restaurada, Señor. Que tu iglesia, Señor amado, Padre, la alumbre en lo alto, Padre, con la antorcha de la verdad, Señor. Te lo pido, Señor eterno, Dios. Y bendice, Señor amado, Dios, a tu iglesia. Bendice a la familia de los hombres que tú has de llamar a liderazgo, Señor. Otorga discernimiento a tu iglesia, Señor, para ver, Señor, a estos hombres que tú has de llamar en un futuro, Dios de la gloria. Para no equivocarnos, Señor. Para reconocerlos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, mi Dios eterno. Te lo ruego, Señor. Y bendice tu casa, Señor. El deseo de mi corazón es que bendigas tu casa, Señor. Bendice las familias, bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, Señor, bendice todo, Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, amado Dios. Amén y amén. Puede venir Evelyn, por favor. Tiene unos anuncios que dar y le pasa a Silvia al final para que ore y ser despedido. Dios le bendiga a mis hermanos. Señor,